Muchas gracias, señor presidente. Para referirme exclusivamente al artículo 3 de la Ley de Hidrocarburos, el que hace referencia a los yacimientos de carácter transfronterizo. En este proyecto de dictamen se establece con precisión que, de conformidad con los artículos 25 y el 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Nación llevará a cabo la exploración y extracción de los hidrocarburos en los términos de la ley, y que la exploración y extracción de hidrocarburos en los yacimientos transfronterizos podrá llevarse a cabo en los términos de los tratados y de los acuerdos que puedan ser celebrados por el presidente de la República y ratificados por la Cámara de Senadores. Hay que señalar con toda precisión que efectivamente queda claramente establecido que es una de las facultades del Senado de la República la ratificación de los tratados internacionales, pero no está establecido con claridad la facultad del Senado para aprobar los acuerdos interinstitucionales que suscriba el Ejecutivo Federal o dependencias del Gobierno Federal. No es un debate nuevo. Esta discusión se dio desde la legislatura anterior, cuando se pretendió por parte del Gobierno Federal acreditar convenios interinstitucionales, por ejemplo, en materia de seguridad, el caso del Plan Mérida o el ASPAN, el Acuerdo de Seguridad para América del Norte, sin la intervención del Senado, lo que implica de manera muy nítida el acotar las facultades de ratificación, seguimiento, evaluación y fiscalización del Senado de los acuerdos que pueda suscribir el Ejecutivo Federal. Y en el caso de los yacimientos extrafronterizos, yo creo que es un tema que en primer lugar tenemos que asumir como un asunto de la nueva geopolítica que se establecerá con estas reformas en materia energética, donde no es suficiente que el Senado cumpla puntualmente con sus labores de fiscalización, ya que es un asunto que pone en riesgo no solamente nuestra soberanía en la relación con otro país, que como aquí se ha señalado se presenta de manera muy desigual, pues está planteando que la participación en esos proyectos de exploración y explotación en coordinación con los Estados Unidos sea una situación de profunda desigualdad, donde Petróleos Mexicanos participaría con un porcentaje nimio, máximo del 20%, cuando la relación entre ambos países debe estar cimentada en relaciones de absoluta equidad. Por eso que es necesario modificar esta ley, ya que en la Ley de Hidrocarburos se define a los yacimientos transfronterizos como aquellos que se encuentren dentro de la jurisdicción nacional y tengan continuidad física fuera de ella, y se considerarán también aquellos yacimientos o mantos fuera de la jurisdicción nacional compartidos con otros países, de acuerdo con los tratados de que México sea parte, bajo lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos del Mar de las Naciones Unidas. Pero también, además de la palabra tratados, introduce en la definición de yacimientos transfronterizos la de los acuerdos celebrados por el Ejecutivo Federal. Con ello, se le da la vuelta a una ley que ya nos quisieron aprobar en la legislación anterior, que de hecho se aprobó en la Cámara de los Diputados, llegó como minuta al Senado de la República, ya ha quedado congelada, y se congeló justamente porque en esa ley de tratados internacionales se pretendía darle la facultad al Ejecutivo de establecer acuerdos administrativos e interinstitucionales sin la intervención del Senado de la República.
y en este caso estoy convencido de que el Senado no puede abdicar a su facultad de revisar, sancionar, aprobar, fiscalizar tanto los tratados como los acuerdos que en todos los ámbitos celebre el gobierno mexicano con otros países o con otras dependencias de gobiernos extranjeros. Y menos aún aceptar que se establezca el principio de confidencialidad en el manejo de información, porque eso implicaría que el Senado de la República no pudiera incluso conocer ya no solamente de los contratos que se establezcan en condiciones desventajosas para el país, sino tampoco podría conocer del ejercicio y cumplimiento o del seguimiento de los tratados y de los acuerdos suscritos con otros gobiernos, incluso de los tratados aprobados por el propio Senado de la República. Señalaba, este es un asunto central de las facultades exclusivas que tiene el Senado en cuanto a la ratificación de los tratados y la definición de la política exterior del país y las relaciones con otras naciones, y creo que nosotros no deberíamos aceptar que se limiten o conculquen las facultades constitucionales para el ejercicio pleno de lo que son nuestras propias funciones. Por eso proponemos una adición en el artículo 3º, segundo párrafo, en el sentido de que la Cámara de Senadores podrá solicitar toda la información requerida y revisará periódicamente para el beneficio del país y garantizar la seguridad energética estos tratados y acuerdos en lo que se refiere a los yacimientos transfronterizos que se establecen en esta ley. Vamos a ver cuántos senadores están dispuestos a defender las facultades que hoy gozamos o concedérselas para darle mayores atribuciones discrecionales al Ejecutivo Federal. Ese es el tema que planteamos y esperamos una respuesta puntual de la mayoría de los senadores de esta Cámara. Muchas gracias. Gracias, senador.